Hola, buenos días o buenas tardes, dependiendo de la hora que me esté viendo. Un gusto en saludarlo, profesor Marcelo Cuevas. Hoy lo invito a ver y a escuchar nuestra presentación y análisis que hemos realizado con mi equipo de trabajo, el cual está integrado por Ignacio Enríquez, Felipe Pizarro, Pedro Palavicino, Cristian Mendoza y yo, Rodrigo Robertson, quien está presentando en este momento. Bueno, a continuación le voy a describir y a responder la pregunta número 3, la cual indica si es que las empresas valen más con deuda o sin deuda en relación a la proposición 1 y 2 de Modigliani y Miller. Pero antes, antes de responder la pregunta, tenemos que saber unos conceptos claves sobre las empresas. Por ejemplo, de acuerdo a las masas patrimoniales, habíamos observado en clases anteriormente que el total de los activos es igual a la deuda más el patrimonio, y que además maximizar las riquezas de los dueños consiste en aumentar el valor de la compañía, aumentando el valor de la acción, la cual es bien definida como una porción de la propiedad. Por otro lado, tenemos que entender que una empresa vale por su capacidad de generar flujos, y lo que compone el valor de una empresa es valorizar la deuda más el valor del patrimonio, lo que significa que el total de los activos sea distinto al valor de la empresa, y por lo tanto la generación de flujo o utilidad que realiza el movimiento de los activos, esto es lo que le da valor a la empresa, la cual se financia con la deuda y el patrimonio. Y bueno, en relación a la deuda, cabe destacar que esta puede contener intereses que se deben, multas e intereses por mora, opacando el valor de la deuda real. Por lo que si una empresa tiene una deuda de, por ejemplo, 2 millones de pesos, al descontarle los intereses de algún préstamo bancario, por ejemplo, el precio va a fluctuar o variar, disminuyendo así la deuda. El precio de esta se establece entre el que debe pagar y el acreedor, siempre rigiéndose bajo el valor del mercado. Y bueno, ahora para finalizar la pequeña introducción, en relación al equity o al patrimonio de una empresa, esta se puede expresar en valor libro, pero el que realmente importa es el valor del mercado, lo que se explica por el valor del patrimonio. Y si uno quiere valorizar el patrimonio, se debe analizar el precio del mercado a futuro de la acción a partir de los flujos futuros, pero que a diferencia de la valorización de una empresa. En el patrimonio, estos flujos futuros respecto a las acciones se establecen a partir de los dividendos, ya sean constantes o crecientes dependiendo del caso, aplicados a una tasa porcentual anual y al modelo de Gordon visto en las semanas anteriores en clases. Y esta cantidad a pagar y el reparto anual de los dividendos es definido por los directorios. Bueno, dicho esto, ahora ya pasando al teorema como tal, en general, la valorización de una empresa de acuerdo al modelo de Modigliani y Miller hace que el valor de la empresa aumente y aumente en proporción al escudo fiscal o al beneficio tributario que se tiene. Pero el teorema de Modigliani y Miller, llamado así por Franco y Merton, es parte esencial del pensamiento académico moderno sobre la estructura financiera de la empresa. Es financiada en ausencia de impuestos, en costes de quiebra y asimetrías en información de los agentes. El teorema establece que es indiferente que una empresa logre los recursos financieros necesarios para su funcionamiento acudiendo a sus accionistas o emitiendo deuda. Y bueno, también resulta indiferente la política de los dividendos. Y bueno, aquí podemos observar a la empresa U sin deudas, que se financia con acciones solamente, y la empresa L, que es financiada tanto por acciones como por la deuda. Bueno, y aquí podemos ver claramente en ambos gráficos las diferencias existentes en la proporción de lo que equivale el patrimonio y la deuda de cada empresa. Sin embargo, el teorema establece y afirma que el valor de las dos empresas es el mismo.
Bueno, en relación a la proposición 1, aquí se presenta una igualación donde BU es el valor de una empresa sin apalancamiento o endeudamiento, lo que significa que el precio de compra de una empresa está compuesta solo por las acciones. Y BL es el valor de una empresa endeudada, donde el precio de compra de una empresa está compuesto por la combinación de la deuda y el capital, como se dijo anteriormente. Entonces, en resumen, la proposición 1 explica que independiente de las estructuras financieras sean diferentes, el valor de ambas empresas va a ser siempre el mismo. Bueno, en relación a la segunda proposición de Modigliani y Miller, establece que el riesgo para las acciones va a aumentar cuando la empresa se esté endeudando. Y esto se debe a que cuando la empresa se está endeudando, esta adquiere deuda, lo que significa que está provocando que la empresa obtenga rendimientos más altos a partir de cierto punto. Y los rendimientos más altos también conllevan, a su vez, a un riesgo más alto. Es decir, el riesgo para los accionistas va a aumentar en la medida en que la empresa se vaya endeudando cada vez más. Y bueno, eso sería la segunda proposición. Entonces, debido a que como el capital apalancado o endeudado implica un mayor riesgo, hay una compensación que debe ofrecer un rendimiento más alto esperado. Y el rendimiento esperado del capital está positivamente con el apalancamiento, porque el riesgo para los accionistas aumenta cuando se endeuda. Entonces, en relación a la proposición de Modigliani y Miller, si el costo de capital promedio ponderado, o más conocido como WACC, al restarle, eh, al restarle la proporción de deuda o el rendimiento de la deuda, nos dará esta fórmula de aquí arriba, que explica que el rendimiento de las acciones sea igual al costo de capital promedio ponderado más la deuda sobre el capital, que a su vez, multiplicado a este rendimiento de una empresa financiada solamente por capital común, menos el rendimiento de una tasa libre de riesgo. Y a esto es a lo que llegamos con la proposición 2 del modelo de Modigliani y Miller. Es decir, el riesgo para los accionistas provoca que aumente el endeudamiento o apalancamiento. Y el rendimiento de las acciones de la empresa va a ir aumentando conforme se incremente la razón de deuda a capital. Ahora, en relación a la proposición 1, pero con impuestos, dice que una empresa endeudada se expresaría de la siguiente manera. Esta es su formulación. En resumen, el valor de una empresa, BU, será igual a la utilidad antes de impuestos multiplicados por 1 menos la tasa de impuestos, todo esto dividido por el costo de capital, de una empresa financiada solamente por el capital, más el valor presente de las reducciones fiscales, perdón, lo cual daría como resultado que el valor de una empresa apalancada se sume al valor presente de las deducciones fiscales. Es decir, el primer valor, BU, es el valor de los flujos de efectivo de la empresa. Y, o sea, esta es la primera parte. Y en la segunda parte van a ir las deducciones fiscales. Y en ese caso nosotros tenemos que el valor de una empresa endeudada va a valer más que una empresa no endeudada. En resumen, quiere decir que con impuestos, una empresa que conlleva impuestos va a tener una mayor valorización a la que no tiene impuestos. Fue el caso que vimos anteriormente. Y respecto a la proposición número 2 de Modigliani y Miller, pero con impuestos también, la formulación sería la siguiente. Sería
el costo de capital promedio ponderado, o WACC, conocido también, sería igual al costo de capital de una empresa solamente financiada con capital también. Y ahora, a diferencia de la fórmula con impuestos, ahora sin impuestos eh, se le suma la estructura de capital multiplicada por el descuento de los impuestos. Este es el descuento de los impuestos. Aquí es donde la fórmula tiene una variación comparada con la que no tenía impuestos. Y bueno, esto se mantiene, que sería por el costo del capital de una empresa financiada por capital común de menos la tasa de interés, ¿sí? Que se cobra por un crédito. Y siempre que la tasa de interés de una empresa financiada solamente por capital sea mayor, mayor que la tasa de interés, entonces el costo de capital va a aumentar el apalancamiento, lo que significa que, como en el caso anterior, es decir, mientras más se vaya endeudando una empresa, va a ir creciendo más el costo de capital promedio ponderado. Y esto se debe a que el capital es riesgoso y debe tener un rendimiento esperado mayor al de la deuda. Y bueno, luego de haber analizado el teorema de Modigliani y Miller 1 y 2, podemos concluir que, como en el mundo empresarial sí existen los impuestos como tal, tenemos que tomarlo en cuenta. Y como vimos anteriormente, el modelo aplicado para ambos casos, con impuestos y sin impuestos, podemos concluir que el valor de una empresa sí vale más al tener un mayor nivel de endeudamiento respectivamente, debido a que, como vimos al inicio, en la primera diapositiva, eh, la valorización de una empresa es mayor al tener un mayor flujo de efectivo o una mayor capacidad de generar más utilidades. Entonces, eso es en resumen. Espero que se haya entendido, que haya disfrutado de nuestra presentación. Me despido y muchas gracias por su atención. Bueno, y respecto al modelo de Modigliani y Miller y sus propuestas 1 y 2, a continuación veremos un ejemplo en relación a si una empresa que está endeudada o apalancada vale más que una empresa no apalancada. Y bueno, aquí en el ejemplo tenemos una empresa con las siguientes características: con impuestos del 35%, utilidades antes de impuestos de 1 millón de pesos, y las utilidades después de impuestos que se pagan en su totalidad como dividendos. Y aquí podemos tener dos estructuras de capital diferentes. En el primer plan, la empresa no se va a endeudar. Y en el segundo plan, se adquiere una deuda de 4 millones a una tasa de interés del 10%. Y bueno, aquí tenemos el resultado del ejercicio anterior, en donde se ve explicado en una tabla. En el plan 1, la empresa no está endeudada, por lo que la deuda sería cero. En el plan 2, la empresa se endeuda con 4 millones y las utilidades antes de intereses e impuestos son de 1 millón en cada uno de los planes. Ahora, si vamos calculando los intereses, en el plan 1 no habrá ningún interés porque la empresa tiene una deuda de cero. Y en el segundo plan vamos a tener 400.000 de intereses, que es el 10% de estos 4 millones. Y posterior a esto, podemos saber entonces que las utilidades antes de intereses van a ser el millón que teníamos para el plan 1, y para el plan 2, a este millón, hay que restarle los intereses y así vamos a tener los 600.000 pesos. Como los impuestos son del 35%, entonces vamos a calcular el 35% sobre el millón, lo cual nos va a dar 350.000 en el primer plan. Y en el segundo plan nos van a dar
210.000 pesos sobre los 600.000. De esta manera, las utilidades después de impuestos van a ser de 650.000 y en el primer caso, y van a ser de 390.000 en el segundo caso. Aquí lo que va a cambiar va a ser el flujo de efectivo, porque el flujo de efectivo que nosotros tenemos aquí van a ser las utilidades después de impuestos. Y el flujo de efectivo en el segundo plan, estas mismas utilidades que teníamos acá, que se repiten acá, después de impuestos, o sea, estas utilidades después de impuestos se le agrega una parte adicional, que es los impuestos multiplicados por la tasa de interés, y esto a su vez multiplicado por la deuda, que eso nos va a dar a nosotros la deducción de impuestos. En este caso serían 140.000 pesos más los 650, y esto nos va a dar como resultado final los 790. Como podemos ver, una empresa que sí está endeudada, que está expresada aquí en la opción 2, tiene un flujo de efectivo más alto que una empresa que no está endeudada o apalancada, y eso se debe gracias a las deducciones fiscales. Entonces, las cifras más relevantes que nosotros tenemos en este ejemplo son las que están acá al final, es decir, estos flujos de efectivo y los dividendos, que en este ejemplo son iguales a las utilidades después de impuestos, constituyen el flujo de efectivo para los accionistas, mientras que los intereses son el flujo de efectivo para los tenedores de bonos. En este caso, el impuesto sobre la renta recibe menos impuestos bajo el plan 2, que son los 210.000 pesos, que bajo el plan 1, que son los 350.000, que esto es lo que estábamos viendo con anterioridad. Y esto sucede porque esta empresa no estaba endeudada. Y entonces no hubo que aplicar allí el impuesto sobre la renta más bajo, a diferencia con el otro que sí lo hubo. Y bueno, eso sería el ejemplo propuesto aplicado en resumen.